Yo nací en Casablanca, en Marruecos. Llevo 15 años más o menos, desde el 2006. Yo ahora pues soy un chico de 15-16 años, vine con la familia y eso, pues estaba en la edad de pues, estar en el instituto y mi familia, mi padre en Marruecos trabaja como profesor, mi madre no trabajaba. Aquí vivía una tía mía y entonces pues era la única ciudad en España que teníamos a alguien y vinimos directamente aquí y desde entonces estoy aquí. Bien, bien. Yo te digo, pues era un chico de 16, o sea, me junté rápido con chicos de aquí. Tampoco había mucha población marroquí, entonces era más fácil juntarse con chicos de aquí y así fue. Sí, sí, pues como para apuntarme en el Euskaltegi, tal, pero no seguí acudiendo mucho, la verdad. Y castellano pues lo aprendí pues, entre todos mis amigos y eso pues lo aprendí así. El idioma al principio sí, porque vienes y que no sabes nada, pero bien, bien, no tuve muchos problemas tampoco. Pues hice administración, hice gestión de ventas, marketing, hice integración social también y pues, estudié la ESO y bachiller. Por el momento no, pero si surge o a nivel laboral me va a traer pues, unas mejorías, pues claro que sí. En un centro de menores en Arrasate. Sí, estuve trabajando en Ulma, en la administración y ya está. Lo que es, pues, los horarios de la vida, por ejemplo, aquí hay unos horarios para comer, pues, para todo, pues ir adaptándote al ritmo de vida de aquí, que es diferente al ritmo de vida en otros países, yo como en un país. Soy marroquí, pero he vivido aquí más años de los que he vivido en mi ciudad natal y en otras ciudades que viví en Marruecos, entonces me considero de los dos sitios, soy de ahí y de aquí. Triste al principio, estaba triste, pues dejé toda mi padre se quedó ahí, mis amigos y por los primeros días casi ni salía porque no sabía hablar con nadie y tal. Y bueno, con el tiempo empecé a salir, conocí pues, a Ibai y a su cuadrilla, que es la que es ahora mi cuadrilla. Y poco a poco pues ir aprendiendo el castellano tal, me ha ayudado poco a poco a ir a integrarme y saber moverme un poco más. A ver, pues el hecho de pues lo que es aquí la cultura pues, de ir de bares, de beber, tal, no sé qué, ahí no se ve mucho. Ahí pues el tema del alcohol, de la fiesta, es como más hay que esconderlo, hacerlo a escondidas y tal, y verlo aquí que chicos de mi edad o chicas también, que también fue el hecho eso, de que las chicas que antes tenía otra mentalidad. Y pues eso, de ver que se sale de fiesta, tal, al principio se me hizo extraño. Que primero que aprendan el castellano, que se intenten relacionar con personas de aquí, pues que aprendan que aprendan de lo que vean, de sus costumbres, de tal,
y que respeten lo que ven y que intenten hacer las cosas bien.